Mandale Mecha. Protagonistas: Emiliano Rodríguez y Germán Silva Sanabria. Hoy les ofrecemos El Cyberpunk llegó hace rato, parte 2. Hola, bienvenidos al segundo episodio de Mandale Mecha 2025, Mandale Mecha Podcast, ahora por YouTube. Comenzamos un nuevo episodio en el que vamos a tener dos temas principales. El primero es la continuación de El Cyberpunk llegó hace rato, que arrancamos en el primer episodio dividido en 3 largas secciones. Y además vamos a hablar del estreno de la serie del Eternauta en Netflix y todo lo que eso disparó en diferentes ámbitos, ya sea desde la cultura popular, cómo adaptó el cómic y qué relación vemos con otras obras similares o que podrían considerarse similares. Así que vamos a arrancar este programa saludando primero a mi compañero de esta nueva entrega 2025, Germán. ¿Cómo andas, Ger? ¿Todo bien? Bien, Emi, gracias por tenerme acá, como siempre. ¿Cómo estás? Estamos listos para seguir hablando de Cyberpunk, que es lo que la gente quiere escuchar. Sí, señor, es un punk jugando en el ciber al Counter-Strike, ¿no? Claro, exactamente, nunca Bien. Mejor definido. Bueno, hasta acá llegamos con el segundo episodio de Mandale Mecha. Muchas gracias a todos por haber escuchado. Vamos a arrancar primero con el tema del Eternauta. Hace unas semanas se estrenó la adaptación del Eternauta en Netflix, una superproducción para lo que estamos acostumbrados por acá, a ese estilo de historias de ciencia ficción, con mucho efecto especial, con mucho laburo de efectos visuales, y que la verdad, para sorpresa de muchos, me incluyo yo, fue un éxito. No solamente entre los que esperábamos la serie, entre los que conocían el cómic, entre el público objetivo, sino que en general creo que prácticamente de 10 argentinos, 8 seguro vieron el Eternauta, y además la pegó por fuera de Argentina. En un montón de países fue la serie número 1 de habla no inglesa durante varias semanas. Creo que con el tweet de Hideo Kojima nos hemos caído de ojete bastantes, ¿no? Exactamente, iba a decir, hasta Hideo Kojima escribió sobre la serie. Primero publicó un par de imágenes y después se tomó el tiempo de escribir una mini reseña, cosa que los que lo seguimos en redes sabemos que no suele hacer. Es un chabón que todos los días sube cosas a internet, discos, pósters, fotos con algún actor, lo que sea, pero es raro que suela escribir sobre eso. Y para maravilla de todos los que seguimos su carrera hace tiempo, el chabón se tomó un tiempito de mirar la serie y escribir sobre ella y destacar que estaba basada en un cómic de la década del 50. Así que el impacto que ha tenido la serie fue impresionante y decidimos un poco hablar de la serie más allá de que, bueno, es el Eternauta, por fin se adaptó, le fue bien, etc. Encararlo por el lado de cómo caló en la sociedad y hasta cómo ahora el Eternauta pasa a formar parte de una referencia prácticamente para cualquier persona, independientemente de que conociera la historieta original, ¿no? Le comentaba a Ger que a raíz de una conversación oída al pasar, 2 chicas hicieron referencia en un comentario a como en el Eternauta. Es decir, podrían haber dicho como en Avengers. Ese lugar que acaba de posicionar la serie al Eternauta es lo que me gusta a mí tanto y me parece que por fin se hace un poco de justicia con la obra, que podemos discutir si está bien adaptada, si fueron buenas decisiones modificar muchísimas cosas, arrancando de establecerla en nuestro presente. Podemos llegar a discutir si estuvo bien agregar personajes y quitar otros personajes, si estuvo bien el cambiar el orden de los sucesos. Todo eso es discutible. A mí en lo personal me encantó la adaptación, me parece que son prácticamente todos aciertos las decisiones que se tomaron en la adaptación. Me costó al principio un poco meterme en clima, pero por una cuestión personal de conocer la obra original y ver cómo habían adaptado eso, y además conocer los lugares en donde transcurre y ver dónde era y tratar de ver todos los detalles de la geografía, ¿no? Pero ya a partir del tercer capítulo me metí de cabeza en el mundo que propone este Eternauta con Ricardo Darín como Juan Salvo, y la verdad que está bien.
era otro de mis miedos, ¿no? Darín como Juan, no sé vos, Ger, ¿qué esperabas, qué expectativa tenías? El tema con Darín es que está hasta en la sopa. Es como si fuera el único actor argentino que hay. Entonces es como, es argentino, traelo a Darín. Entonces es como... Sí. Pero... Estaban esos memes de que iba a ser la película de Mafalda con Darín, sí, la de él como Mafalda. Sin embargo, me parece que en este caso puntual está bien castineado, es una buena elección. Y bueno, más en particular por la decisión de hacer a los personajes más grandes que en el material original. Que bueno, también obvio tiene que ver con la edad de los actores y todo eso, pero ya de entrada, inclusive antes de saber que los personajes iban a ser significativamente más grandes, porque parece que creo que tienen como casi 60 años cuando los personajes originales no llegaban a los 40 o algo así, ¿no? Sí, más o menos tendrían. Bueno, aproximadamente, pero hay unos años importantes de diferencia. Inclusive antes de saber eso, me encantaba la idea de que haya un chabón con arrugas en la cara y en vez de un tipito, un guachín. Porque, bueno, en el cómic la verdad que los trazos de Solano López son toda gente con rasgos en la cara, no son todos como mangas, viste, que tienen la piel lisa y no tienen absolutamente ningún rasgo. Así que en ese sentido me gustó y bueno, uno cuando piensa en Estañaro sabe, ¿no? Que la cosa va a tener una estética tirando a lo realista, entonces sentía como que era parte de la estética, si se quiere, o de la búsqueda. Cuando escuché el casting de Darín dije, espero que se sepa poner el proyecto al hombro como corresponde, pero me parece un tipo que tiene la capacidad profesional de hacerlo. Y bueno, efectivamente demostró, clavó en el ángulo, pienso yo. Sí, está bueno también que, si bien es el protagonista, el resto de los personajes van tomando su relevancia. Entonces se puede correr un poco de ser el héroe, ¿no? El héroe individual, el protagonista individual, con esto del héroe colectivo. Favali tiene su importancia, Lucas tiene su importancia, Inga tiene su importancia. Todos van teniendo ahí un rol. E incluso Elena tiene también su rol, ¿no? En el cómic, bueno, es una cuestión de época. Otro rol, el de la mujer de los 50, con respecto a esta Elena, que es médica, que está divorciada de Juan, que... ¿Puedo ser progre un poquito? Sí, autorizado. Permiso para ser progre. Muchas gracias. Cuando yo leí la historieta original, Juan se tiene que separar de su hija y su esposa para unirse a los grupos que se unen a la resistencia, pero no estar spoileando a nadie, pero estoy diciendo las cosas de la premisa más básica. Y al final de la historieta existe un reencuentro, pero ¿cómo llegaron hasta ahí ellas entonces? Yo desde que leí el cómic, en la edición que sacó Clarín, no sé, ¿viste? Cuando sacaba la historieta argentina, yo lo leí ahí el Eternauta entero por primera vez. Y dije, pero ¿y ellas cómo llegaron hasta acá? El viaje de él lo vimos todo, entero. Y ellas no tuvieron también que zafar de bichos, de guachines, de esto, de lo otro. ¿Cómo llegaron hasta ahí? Quiero saber, o sea, me parecería un gran spin-off tener el Eternauta, el camino de Elena y Martita, ¿me entendés? Y siento que acá un poquito trataron de mover eso. Es como si en Los Caballeros del Zodíaco alguien le quiera dar un arco argumental a Saori. Algo así parecido, digamos, ¿no? Después, bueno, si el arco que le dieron o no, si la diferencia garpa o no, lo estaremos por ver. Sí, el está por ver lo aplicaría a todo, porque creo que todo está por ver. Ni siquiera sé si la historia está escrita por completo. Parece que adaptaron hasta cierto punto y dije, bueno, vamos viendo. Porque queda esa sensación. Hicieron la adaptación, mostraron hasta un punto en el cual era un momento cúlmine de la historia original y dijeron, bueno, vemos cómo pega. Para mí. Creo que se está escribiendo ahora la segunda temporada. Bueno, espero que por lo menos la idea básica de A, B, C y D, esos 4 puntos estén escritos y que después lo que estén rellenando es cómo se llega. Claro. Pero espero que lo otro esté ya pensado de antemano porque es el tipo de historias que me inspiran más confianza a mí personalmente. Claro. Pero bueno, para alegría de todos fue un éxito el Eternauta y bueno, obviamente que estuviera Darín era una de las cuestiones, pero además se fue dando todo un fenómeno en las redes de contagio, de ver la serie porque es la número 1 de Netflix y la está pegando en todos lados, de contagio por el lado del mensaje, de contagio por el lado de compararlo con la obra original y de a poquito me parece que se empezó a meter el Eternauta en la charla cotidiana, tanto el personaje como los actores, como el original con la adaptación y por lo menos la gente supo que había una historia llamada El Eternauta que está basada en una historieta de la década del 50 que fue escrita por Héctor Germán Oesterheld, dibujada por Solano López, que bueno, esa historia original se publicó a lo largo de varios años, que hay una segunda parte de a poquito.
todos esos datos que por ahí muchos conocíamos empezaron a ser conocidos por el grueso de la gente, digamos, ¿no? En ese sentido, para mí, es el sueño del pibe, porque todos los que leímos El Eternauta la primera vez dijimos, che, ¿y esto pasado a película? ¿No? ¿O pasado a serie? ¿No? Garpa. Creo que es algo que recorrió la cabeza de mucha gente. El proyecto de audiovisual del Eternauta está dando vueltas en el famoso infierno de producción, ¿no? El Sí. production hell, cuando un proyecto está que no encuentra o gente o no encuentra plata o lo que sea, por H o por B las cosas no se van dando, pero el proyecto existe. Y finalmente se dio este tema de agarrar el rayo en la botella, donde todos los componentes se dieron de la mejor manera posible y logró justamente este efecto de perfecto, de ser algo pequeño, algo autóctono, con proyección mundial. Claro. Que de repente... Es un producto de Netflix, porque no deja de ser un producto de Netflix, y que no hubiera sido posible sin Netflix, y que además rinde como producto comercial y a su vez como obra cultural que rescata nuestra identidad, nuestra manera de... Porque eso es algo que muchas veces nos podemos llegar a preguntar, y me gusta ese chiste que hacen en la serie cuando están hablando Favali y Lucas en el auto y le dice... Ah, claro, porque ahora es como en las series, esas series de mierda que te gustan a vos, nos empezamos a matar todos por los recursos. Muchas Hubiera veces, dicho esos videojuegos que te gustan a vos. Claro. Estaba hablando del survival horror. siempre la perspectiva de invasión extraterrestre o fin del mundo la tenemos por Hollywood, y como los guionistas de Hollywood imaginan que actuaría la sociedad estadounidense ante una situación de catástrofe, ¿no? Y a lo sumo ingleses o ya está ahí nomás, porque después es difícil que hagamos algo quizá asiático, coreanos. Entonces es interesante pensar, bueno, si esto pasara en otro lado, ¿cómo suponemos que reaccionaría la sociedad de ese lugar, ¿no? Y es interesante la mirada de cómo los sobrevivientes a la nevada actúan de una o de otra manera, o quizá primero de una forma, después de otra. Está reflejada muy bien en los diferentes personajes. En Juan, por ejemplo, que primero no sabe muy bien qué hacer, trata de ayudar a la gente del tren totalmente aislada de todo lo que sucede porque no saben qué pasa, pues están ahí resguardados en ese vagón sin ninguna comunicación con el exterior, creyendo que puede llegar a venir algún grupo que los ayude cuando solamente es él. Y esa escena en la cual les deja la botella de agua y claramente se van a matar todos por esa botella de agua. Podemos ver otros sobrevivientes como los dos chicos que les roban el auto, ¿no? Que están como hasta pasándola bien en esa situación. El grupo de la iglesia, preocupados por aquellos que... Todos terminaron la serie acá, ¿no? Vayan a terminarla, eso sí. Igual no estábamos tirando spoilers considerables, por lo menos, ¿no? O sea, que el Eternauta no muere y luego aborta. No. Jorge el Eternauta, es la historia de Jorge el Eternauta y sus amigos, pero bueno, los diferentes sobrevivientes reaccionan de distintas formas, hasta inclusive tenemos personajes que uno diría no son los esperables en una situación así. La escena de la iglesia, tenemos un montón de gente en situación de calle, con chicos que son Boy Scouts, religiosos, personajes que no esperarías ver en una situación post-apocalíptica. Yo creo que intentaron hacer el rejunte social que hizo Westergel a finales de los 50, toda la gente que participa de la milicia o de los esfuerzos para la resistencia, pasado a 2025. Ese grupo heterogéneo social de gente que sobrevivió por azar, digamos. Claro. ¿Qué tendrías dentro de esos distintos grupos o bolsillitos de grupos que te vas encontrando por ahí? Y está como adaptado a la actualidad de una manera orgánica, ¿no? Como... Se siente natural. Claro. Se siente natural. Tenés el otro grupo también de vecinos de Favali que hacen mención a las asambleas vecinales del 2001. Está muy bien como mecha cuestiones de la historia reciente, la serie. Tendría que haber dicho, dijiste mecha, es la palabra de hoy, Tienen unos globos y... La palabra secreta. El hecho de que también, esto es nuevo en la historia, Juan Salvo sea un excombatiente de Malvinas. Genial ese detalle. Ese detalle fue insertado de manera también orgánica, no se siente forzado que él sea excombatiente. Se siente como algo que si hubiera pasado antes del 57, Westergel lo hubiera incluido. Claro. No tal sé, cual. obviamente no tengo manera de comprobar eso, pero es la sensación que a mí me da.
Entonces, todas las menciones a las cuestiones recientes de la Argentina se sienten muy naturales, los distintos grupos de sobrevivientes también, y me gusta el balance que hace entre tomar ciertas cuestiones del original hasta calcar algunas escenas, sobre todo en el primer capítulo, y después ir por su propio camino y tener escenas memorables, como por ejemplo la escena cuando van en el tren Belgrano hacia Capital. Me pareció espectacular. Es una escena de acción que no solemos ver por estas pampas. Una escena de acción que además cuando llega el momento de la acción se vea verosímil y no que bueno, vemos como está todo pegado. Jugo de tomate frío. Toda la musicalización está muy bien. El rescatar las cuestiones antiguas, ¿no? Ya desde los personajes, la tecnología. Lo viejo funciona, Juan. Me hizo piantar una lágrima casi igual que el Nadie se salva solo. Hermoso. Es muy bueno como ya es una frase que forma parte del colectivo social, ¿no? Lo viejo funciona. Lo viejo funciona. Y bueno, después, acá no voy a hacer spoiler, pero la escena del último capítulo en la cual nos revelan un poco más de lo que está pasando. El Eternauta muere y luego aborta. Cuando el Eternauta muere, cuando se da cuenta que era todo un sueño y que por suerte está en su casa de Connecticut con su esposa Helen y Little Martha. y Little Martha. No, pero esa escena del último capítulo en la cual vemos algo que muchos esperábamos ver y verlo tan bien representado, me puso muy contento. El producto final, ¿no? Que logra cumplir con un montón de cosas que parecían antagónicas. Ser comercialmente apto, rescatar el cómic, la historia original, hacer una adaptación que funcione respetando el espíritu de la obra original, que lo nuevo tenga sentido, se sienta orgánico y que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Quiero hacer un llamado a la comunidad, a la solidaridad, para que hagamos un movimiento de firmas y de hashtags para que liberen la Biblia del Eternauta de Lucrecia Martel. Si alguno de ustedes no sabe, Lucrecia Martel es una de las directoras de cine más prestigiosas de nuestro país y ella era una de las que estaba adjuntas al proyecto para hacer el Eternauta hace muchos años, esto probablemente hace 10 años o casi. Uh-huh. Se dice que ella estaba absolutamente apasionada con el proyecto. Tenía una Biblia, ¿qué es eso? O sea, la Biblia de producción claro. Es un documento. Un documento donde se vuelca todo, con todo lo que tiene que ver con todos los aspectos y los departamentos de la serie. O sea, cómo son los personajes, cómo se ven los personajes, cómo es donde están, cómo va a ser la trama, cómo es todo, como un desglose de todo para después, bueno, ir a hablarlo con la cabeza de cada equipo y armar la serie. Ese proyecto se terminó cayendo. Yo, por el amor de Dios, quiero ver el Martel Cut. Quiero saber cómo habría sido el Eternauta de Lucrecia Martel. Bueno, ustedes acuérdense que a Lucrecia Martel Marvel se le había acercado para pedirle que dirija a Black Widow y eso no llegó a buen término por las clásicas diferencias creativas. Y después Lucrecia Martel dijo, a mí me dijeron que las escenas de acción las filma una segunda unidad y yo dije las bolas. Yo filmo la película, yo filmo las escenas de acción. Y vos dirás, bueno, o sea, Lucrecia Martel, que es conocida por La Ciénaga o películas de esa índole, vos decís, le van a venir con Marvel y va a decir, tomátela, yo tengo claro, otro sí. tipo de cosas. Sí. Y no, la mina no dijo no por eso, dijo no porque no la dejaron hacer las escenas de acción. Claro. Ella iba a hacer sus propias escenas de acción, ¿me entendés? Entonces... quiero ver cómo hubiera hecho ella el Eternauta, por favor. Es una lástima que hay muchísimo material que se hizo y no se conoce o que se quiso hacer, tanto audiovisual como en otros soportes, inclusive yendo al lado de los videojuegos. Se intentó muchas veces tratar de adaptarlo a un videojuego y bueno, el tema de derechos de autor, que es muy complejo para poder llevarlo adelante, siempre fue un palo en la rueda que por suerte la plata de Netflix lo pudo solucionar. En ese sentido, herederos de Westergerd durmieron, les va a ganar el The Path to the Abyss. Claro, bueno, The Path to the Abyss aprovechó al máximo. Y eso que seguro estaba en desarrollo paralelamente con la serie del Eternauta, digamos. Seguro que se está haciendo desde hace años y años. Sí, el juego se viene haciendo hace por lo menos 2 años. Por si no saben de lo que estamos hablando, El Camino hacia el Abismo es una película que tiene esta ambientación de una invasión extraterrestre en Argentina. Muy influenciada por el Eternauta. Muy influenciada por el Eternauta, donde, bueno, distintas facciones combaten, etc. El director de esa película ahora va a sacar un videojuego. Si no lo vieron, les sugiero que pongan El Camino al Abismo o The Path into the Abyss. Sí, Matías Rispau es el director y está llevando adelante
adelante ahora un videojuego. Miren los blogs de desarrollador, miren los gameplay, porque es un juegazo y está para comprárselo legal. No lo pirateen, por favor, es Argento. Queremos creer que cuando lo saquen van a sacar con precios locales, precios regionales. Tuve la suerte de poder probar el demo, de charlar un ratito con Matías. Y somos un programa en serio, ¿eh? Sí, tal cual. Pude probar el demo de Passing to the Abyss en la última EVA y hablar un ratito con Matías. Y además de ser un chabón recopado, tiene en consideración todas esas cuestiones, que quiere que su producto sea un producto igual que el Eternauta, localmente identificable y a su vez atractivo para el exterior, sin perder sus raíces nacionales, su identificación con la cultura nacional. De hecho, vamos a ver si lo puede lograr, pero su intención es que las voces queden solo en español y todo lo demás sea subtitulado al extranjero. El juego tiene una impronta nacional muy muy fuerte, o por lo menos bonaerense, ¿no? El país es muy grande, pero The Passing to the Abyss es un poco el juego insignia, el buque insignia en el que vamos todos los que nos gustan los videojuegos o estamos tratando de meternos en el mundo de los videojuegos, del desarrollo nacional. Es el caballito de batalla que le llamó la atención a los que juegan juegos nacionales y a los que no, jamás en su vida prestaron atención ni sabían que se hacían videojuegos en Argentina. Es un juego que promete muchísimo, que ojalá pronto tengamos la demo para poder jugarlo y que sí, recontra se benefició con la salida de la serie del Eternauta. Por suerte, porque al no haber un juego del Eternauta, bueno, las miradas pueden ir para The Passing to the Abyss. Yo siempre quise decir esto, están los links en la descripción de The Passing to the Abyss. Vamos a dejar ahí una arroba para que puedan ir chusmeándolos. Y volviendo, para cerrar un poco este tema del Eternauta y la adaptación, los videojuegos. Yo tengo una cosita más para decir al respecto, pero decí vos lo tuyo, a ver cómo cuadra lo mío. Bueno, termina la serie, te deja súper manija, te dan ganas de que mañana Netflix diga en 2 meses sale la segunda temporada y no, falta. Va a llevar bastante tiempo para que la tengamos disponible, por lo que se estuvo diciendo. Está confirmada la segunda temporada, pero no se sabe cuándo va a salir. Pero, más allá de lo bueno de que todo el mundo ahora haya conocido la historia y que la haya pegado, en realidad eso es lo bueno. O sea, la pegó en tantos lugares que claramente Netflix la tiene como una prioridad. E inclusive escuché que lo tienen como un producto modelo. Escuché que Netflix en otros países muestran el Eternauta como un estándar de calidad. Nosotros queremos esto como mínimo. Así que es súper alentador para lo que va a ser la segunda temporada, que ojalá llegue recontra más rápido que la primera. E inclusive llegué a escuchar que es un poco la apuesta de Netflix para rivalizar con The Last of Us de HBO. Ahí, como yo no soy un experto en la materia, no me voy a meter en ese debate. Pero, ¿qué más querías aportar, Ger? Ahora me la picanteaste, porque yo iba a decir otra cosa, pero ahora que me tiraste esta punta... Lo otro ya no importa. Claro. No, porque, a ver, no sé cuál de las dos está mejor que la otra. Vamos a hablar ahora un poquito de The Last of Us. Bueno, justamente, la rivalización con The Last of Us, o al menos la comparación con The Last of Us. Sí. Es muy difícil no hacerla. Muy difícil no hacerla desde el punto de vista ya de entrada temático y narrativo. O sea, ambas obras un poco tienen que ver con una sociedad postapocalíptica y ponen su énfasis más en los vínculos entre las personas que quedan que la resolución de la trama fantástica o de ciencia ficción, que obviamente es importante, pero sí, la verdad que el foco está puesto en los guiones, en la gente, más que otra cosa. Por otro lado, tenemos esta cuestión de que a nivel de series, porque en este momento estamos hablando de las series, ambas son una adaptación de una obra original, ambas son el caballito de batalla de su correspondiente servicio de streaming, y bueno, obviamente una tiene toda la cuestión yankee atrás, que implica no solo la cuestión cultural, de las expectativas, sino más que nada la cuestión de la guita, de los recursos, en comparación con el Eternauta. Yo creo que había salido, obviamente, fuente Arial 12, ¿no? Pero creo que había salido un gráfico comparando las principales características de cada uno, y cuando decían la parte de presupuesto, creo que sí, el Eternauta había tenido 15 palos verdes y de las sofás tiene como 100. Claro. Y con 15 no nos sentamos ni a hablar, dijeron nosotros. Claro, tal cual, es un capítulo y medio. Y estos locos, con mucho menos recursos y todo, te sacan esto de la galera, que es increíble. Pero bueno, tiene esto, ¿no? Creo que eso es lo que está agarpando mucho. The Last of Us también tiene mucho sabor local. Si bien Estados Unidos sale en todos lados, ellos van y a los lugares donde se desarrolla la acción, y esto pasa en Seattle, en tal barrio de Seattle.
van a Seattle, ven cómo son todos los edificios de ahí, y vos después en el juego ves versiones modificadas del edificio, donde tienen el nombre cambiado del cine o algo así, pero vos lo ves en Google Maps y es lo mismo. Entonces, Claro, hay una para localización. ellos, claro. Para nosotros por ahí es lo mismo uno de New York que uno de California. Exacto. Son dos yankees, pero para ellos es muy importante. Hay algo del sabor local que resuena y bueno, eso es un poco también de lo mágico que pasó acá, que lo que está ganando, lo que está conquistando el corazón del mundo, lo que está haciendo que el resto de la gente también se sienta identificada con lo que le pasaría a unos monitos en el otro lado del mundo, irónicamente un poco tiene que ver con que tenemos un sabor local que le da cierta autenticidad, cierta frescura, que hace que después, aunque vos seas de otro país y no conozcas la idiosincrasia del argentino, un poco la porteña, un poco la vayas conociendo, vayas cayendo en eso y después sí se va desarrollando la trama. Me Pero pregunto cuántos extranjeros habrán entrado a Wikipedia a ver qué era el truco. dicen que en Japón les pintó aprender a jugar al truco o algo genial. por el estilo. Lo genial es que lo pueden pronunciar bien, truco. Toruco. Los japoneses. Truco. Toruco de Quiero re truco. Toruco Gahoshi. Claro, un anime de. Ahora va a salir un anime Claro, un Yu-Gi-Oh! de truco. Claro, un Yu-Gi-Oh! De truco con superpoderes. Claro. Genial. Y bueno, después el desafío de la ¿Te traducción. imaginas? Uno se moja la yema del dedo con la lengua y se lo pasa por la frente y todos... ¡Más se cayó! Claro. También el desafío, bueno, eso fue uno de los reels virales de la escena de la tormenta. El chiste, chiste de estar relampagueando. Perdón, yo le quiero dar el crédito a mi mujer, que desde que empezamos a salir hace como 7 años, cada vez que hay una tormenta dice, se largó ya con chaparrones. Yo me acordé de Marian. Nuestro compañero Marian de la primera temporada de a quien tuvimos Mandale que matar. Mecha, claro. Cuando apenas lo conocí, él ya hacía el chiste de Bayo Verga. Todos tenemos nuestra versión, me gusta. Me gusta que todos tenemos distintas... Claro. Y la utilización genial más adelante, en un momento totalmente dramático de sí, ese chiste, ¿no? del relampagueando, sí, no, lo volvés a escuchar y se te cae un lagrimón, pero eso sí, mírenlo. Pero sabor local de Last of Us. Claro, en ese sentido, la cuestión de la adaptación, la cuestión de que ambas son adaptaciones de una obra que viene de otro medio y que ambas adaptaciones logren esta sensación de complementar, porque obviamente una adaptación muchas de las cosas las tiene que cambiar por una cuestión del propio soporte, del formato, del medio, que es distinto. Y las cosas que cambian, aunque técnicamente contradirían lo que pasa en la versión original, porque ambas cosas no pueden estar pasando al mismo tiempo, tipo la historia no puede pasar en el 57 y en 2025 al mismo tiempo, no se siente como que hay una contradicción, sino una expansión, ¿no? Vos decís, la escena del tren, de la que acabas de hablar, Emi, tranquilamente podría haber sido parte del cómic original. Y bueno, con The Last of Us pasa lo mismo también. Está muy bien en la cuestión de la adaptación, donde las cosas que cambian se sienten como que el mundo es más amplio y te muestran cosas que hace que lo que habías leído o jugado antes sea inclusive hasta un poquito más profundo. Y siento que, más allá de que estemos hablando de productos comerciales, masivos, están realmente elevando la vara a nivel calidad muchísimo. Creo que nos tenemos que aplaudir a nosotros mismos por aplaudir series de buena calidad y no por estar pegados a cualquier garcha. Claro, que las series más vistas sean series que cumplen con la cuestión de ser éxitos comerciales, pero además lo hacen con un relato, con una narrativa, con una calidad de imagen, con una calidad de historias, es mejor, porque tranquilamente podría haber sido el programa de este MrBeast que también tiene su programa en streaming o cualquier basofia, la más vista, y sin embargo está ocupando ese lugar algo de calidad y que nos da esperanza, ¿no? Sí, o a nivel videojuegos, hemos visto incontables adaptaciones que son una verga. Vos te das cuenta que, sí. O sea, no se transmite, hay cosas que no se transmiten. O sea, aparte de The Last of Us, ¿cuál es la siguiente mejor adaptación de videojuego a película? Y a mí me gusta la primera de Silent Hill. Bueno, ahí está, ¿ves? Yo te diría la primera de Mortal Kombat. Claro. ¿Entendés? Son cosas que en calidad palidecen para ser el segundo. O sea, si vos pones en el segundo puesto a la película de Silent Hill y pones en el primer puesto a la serie de The Last of Us... Sí, son más las que han salido mal. ¿Han salido mal por querer ser originales o han salido mal por querer copiar tal cual el videojuego? Yo creo que han salido mal por no plantearse bien qué es lo que hace funcionar al videojuego y no plantearse bien a qué medio
le queda mejor traducirse, porque según lo que tengo entendido dijo el propio Neil Druckmann, no sé si en los extras de los capítulos que vienen al final de cada capítulo, él intentó durante mucho tiempo hacerlo como una película y lo que le decían es muy difícil o es muy oscuro. Y después saltó la idea de una serie, no sé si fue el propio Craig Mazin quien alguien le sugirió, che, si lo hacemos en serie, que si elegís bien, digamos, cómo lo vas a hacer, porque por ejemplo el Eternauta también, no sé si habría funcionado en forma película, es demasiado. Claro, No sé. sí, tendría que haber sido una película larga. Larga y tendría que haber sido más de una película. Sí. Una especie de saga de 2 o 3 películas con sus 2 horitas cada una. Y qué sé yo, capaz estamos re listos para eso. Igual, bueno, la industria cinematográfica argentina, bueno, ya de entrada venía cojeando y ahora es un chabón en el tren que se arrastra con una patineta porque no tiene nada. Pero bueno, estábamos hablando de la repercusión del Eternauta, estábamos hablando de cómo se volvió mainstream. Tenemos una expresión local para mainstream para no estar diciendo zipayitudes todo el día. Se volvió... Bueno, podemos seguir Vox diciendo Populi, mainstream. me gusta Vox más. Populi. Bueno, puede ser. Se volvió Vox Populi, mainstream, lo que sea. La gente empieza a hablar. Creo que me sorprendió y me gustó muchísimo más las repercusiones locales en ese sentido que las internacionales. ¿Sabes a qué me refiero de mí? ¿A qué? A la cuestión de la política. Ajá. Porque acá el Eternauta, la serie del Eternauta en particular, y la historia del cómic, no la historia de la trama, sino la historia detrás de la escritura del cómic, de la publicación del cómic, de la vida del autor, Claro. tienen unas connotaciones políticas bastante intensas. Ya habíamos mencionado la frase de nadie se salva solo, pero resulta que en el clima político tan volátil que vivimos hoy día, donde bueno, justamente a través de los medios masivos y en particular las redes, cualquier persona dice cualquier cosa y si a alguien le sirve lo levanta y hace una gran polvareda de eso. Sí. Hubo muchísima repercusión mediática por el mero hecho de la existencia del programa, después por el hecho de su éxito innegable, avasallador, y después ya por cuestiones puntuales que la gente que trabaja en el programa, entrevistada obviamente por todos los medios, Sí. salió a decir. Entre ellas, bueno, tenemos la discusión de Ricardo Darín, porque en realidad Ricardo Darín no estaba discutiendo, le estaba contestando a Mirta Legrand, no estaban debatiendo entre ellos. Sí. Pero todo el debate que se armó después de eso. Realmente yo solo quiero gozarla un poquito. Yo solo quiero gozar que el nadie se salva solo es lo que todo el mundo está cantando al unísono, mientras los que piensan que solo hay que cuidar al número uno, a uno mismo, se están macerando en su propia bilis, ¿me entendés? Y ojalá que podamos entender de esto, que nos vuelva un poquito más piadosos, un poquito menos crueles, Claro. que nos den ganas de salir juntos de esto y que no sigamos viendo esto como una batalla de ellos contra nosotros, ellos justamente. Un poco creo que la joda del Eternauta, del invasor, es eso, y que ellos sean ellos, los invasores, y que nos invadan a través de razas también subyugadas. Creo que la idea es que nos demos cuenta que tenemos muchísimo más en común de lo que tenemos de distinto, y que en realidad toda nuestra sociedad y toda nuestra manera de vincularnos hoy día tiende más a la segregación, a la discriminación, pero en el sentido literal de diccionario, no de y me están discriminando, sino Claro. de decir, Sí, de de marcar separación. todo lo que es distinto. Claro, exactamente. Discriminación en cuanto al hecho de separar una cosa de otra. Claro, y el tema es que somos unas bacterias que vivimos en una piedrita que gira alrededor de una esfera de gas que a su vez gira alrededor de un agujero negro en un espacio vacío infinito que se va alejando cada vez más de sí mismo. Chicos, ¿a quién mierda les importa el interés de financiación de algo? No sé, el mundo no es ese, ¿entendés? Claro. Lo loco es que el mundo real es el espacio exterior, ¿me entendés? La Matrix es nuestro mundo, son todas las boludeces con las que nos llenamos la cotidianidad diaria para olvidarnos de que nos queda cada vez menos tiempo para morir. Y ojalá que un poquito de todo esto, no sé, lo podamos ver a través de esta serie y de lo que queda de esta serie, y cambiemos un poquito la mentalidad para el beneficio de la sociedad toda. Y es interesante cómo ese tema es una obra del Eternauta que está la cuestión de la narrativa y además todo el trasfondo de su autor, Oesterheld está desaparecido por la dictadura. Ya eso de por sí es un hecho bastante significativo y además sus 4 hijas también están desaparecidas por la dictadura. Es decir, que es una obra que
per se ya tenía bastante que decir. Además está todo el tema del autor y el mensaje que tuvo en un principio y que se fue resignificando a lo largo del tiempo y las relecturas. Y es interesante cómo la serie, sin poner al frente eso, sin ponerlo como bandera o siquiera tener la intención de transmitir ese mensaje, aún así toma frase de nadie se salva solo como lo pone en el tráiler y lo pone delante de todo. Y además podés ver, por lo menos en algunos personajes, ese mensaje vivo, ¿no? Cuando Elena le dice, si mi viejo estuviera acá, estaría ayudando a la gente. Claro, no es Elena esa, es la esposa de Favali la que le dice. ¿Sí? Si mi viejo viviera, les tenés razón. Elena dice algo similar cuando está ayudando a los vecinos, porque ella es médica. Así que es interesante cómo la serie, sin ponerse en una posición de decir voy a reivindicar un mensaje, logra con muy poquito transmitir igual ese mensaje y que sea eficiente. En ese sentido quería decir, o sea, no me quiero poner muy de izquierda, muy politizado, pero ahí es donde se... Muy de izquierda, muy woke. Pero sí, ahí realmente estamos en la frontera entre cuando se dice que lo personal es político, un poco se habla de esto, porque cada uno de nosotros como individuos elige cómo vivir, bajo qué valores vivir o de qué manera actuar frente a tal situación, pero cada uno de nosotros como individuos somos los que formamos lo político, ¿no? Hablando de la etimología de la palabra, la polis, la ciudad. El accionar de los ciudadanos es la política, no solo la rosca y el espacio formal de los partidos políticos y de los funcionarios estatales. Entonces, claro, que nadie se salva solo, que sos cuca, que sos comunista. No, la verdad que no, qué sé yo, o sea, la verdad que no tengo idea, pero no va por ese lado lo que te estoy diciendo en este momento. Claro, es una cosa básica de supervivencia. Exactamente, claro, o del tipo de sociedad en el que preferís vivir. Pero como son tiempos tan sensibles en ese sentido, todo es leído como si fuera una especie de consigna que lo que pretende es lavarte el cerebro de alguna manera, que lamentablemente es como estos días le dicen a pensar. Pedirte que proceses la información por vos solo es lavarte el cerebro y decirte exactamente lo que tenés que decir y hacer sin que lo pienses. No, eso es como corresponde ser. Una última cosa sí para comparar The Last of Us, que mientras El Eternauta se basa en el nadie se salva solo y trata de buscar cómo todos juntos, el héroe colectivo, puede resolver la situación, en The Last of Us la situación no se queda muchísimo más en la desesperanza, en la poca posibilidad que hay de que haya un cambio social real. Nunca la búsqueda es la de vencer el problema general. Es más, sin hacer spoiler, podríamos decir que exactamente la inversa es el eje del primer juego. Exactamente la inversa del nadie se salva solo, o de buscar la resolución colectiva, es el eje del primer juego. Y por eso The Last of Us se queda en un mundo muchísimo más melancólico, es la palabra. Es un mundo más triste en el sentido de que es un mundo que no está buscando o que te muestra que hay personas o grupos pequeños individuales que están buscando ese camino, pero que son insignificantes y que son fácilmente aplastados y que la violencia puede más. Es un mundo de desidia. Exactamente, donde justamente lo trágico, lo triste es ver cómo la gente va buscando eso en un mundo donde es aparentemente imposible. El Eternauta tiene otra impronta y vamos a ver a dónde la llevan nuestros amigos en la segunda temporada. Bueno, ahora sí. Ahora sí, vamos a hacer un corte y volvemos. Un corte en la quebrada. Vermú con papas fritas. Y good show. Y volvemos a retomar el tema de el Cyberpunk. Llegó hace rato. Arrancamos a charlar respecto del Cyberpunk en el primer episodio, que si no lo escucharon, vayan a escucharlo. Y ahora vamos a hablar un poquito más en profundidad de por qué el Cyberpunk llegó hace rato a nuestra vida cotidiana.